no tenía nada que hacer, quería hacer una cama que le pusiera el logotipo de Nada que Hacer a todas mis impresoras. Si te gusta la impresión 3D, si te llama la atención o si tienes una impresora y quieres personalizar todo lo que imprimes sin necesidad de trabajar de más, quédate a ver este video porque con la ayuda de mi grabadora láser que me encanta, la Creality Falcon 2, me puse a hacer pruebas e hice un patrón para la cama de mi impresora. Acompáñenme porque eso está muy bueno. Ahora todo lo que me pidan en la tienda va a tener ese pequeño detalle. No tengo nada que hacer, tengo algunas cositas que quiero mostrarles que van a estar listas dentro de poco. Ahí está mi Fórmula 1, una silla muy especial y estoy haciendo un dinosaurio. Pero me he dado cuenta que cuando hago mis impresiones quiero que estén personalizadas sin que tenga que personalizarlas una por uno. Así que esta es la cama de mi impresora. Bueno, de este lado tiene un poco de pegamento, pero este lado está la Cool Plate. Esta cama después de un tiempo se desgasta porque se va rayando y se la podemos despegar para pegarle una nueva de las que tengo ahí de refacción. La cosa es que, como les dije al principio, me he querido pedir una de esas camas que tienen como hologramas o que dejan un holograma sobre la impresión. Están muy cool, pero vamos a hacer algo mejor con esta cama que ya tengo. Así que voy a utilizar mi grabadora láser Creality Falcon 2, que ya tiene tiempo y he hecho algunas cosas con ella. Ya hice un review de ella, así que vayan a checarlo en el canal. Que por cierto, déjenme les muestro algo. Fíjense, compré más madera de triple A de 3 milímetros porque estoy empezando a hacer unas letras gigantes. Vamos a mover la cortadora láser. Vean, corté algunas tiras y estoy empezando a cortar las letras de un letrero gigante o casi gigante de YouTube, así como este donde... Oh, ¿qué está pasando con la impresora? Vamos a revisarla. Ah, se está alineando. Pueden ver cómo está chueca porque subió todo. Se va a tener que nivelar, pero bueno, muchas cosas que hacer en el estudio. Entonces les decía, estas letras gigantes me encantaron y como voy a estar en un evento acá en Yucatán, se llama el Yucatán I6, voy a tener un espacio de exhibición y voy a dar un taller de impresión 3D. Eso va a estar muy cool, así que si pueden ir al Yucatán I6, vayan. Pero me quiero hacer mis propias letras gigantes, las estoy haciendo con mi Creality. Esto lo hice ayer en la noche, pero ahorita me voy a saltar porque esto me va a tomar un poco de tiempo. Son todas las letras y el símbolo de YouTube, pero vamos a hacer algunas pruebas para grabar la cama de mi impresora 3D. Denme un segundito. Bien, vamos a picarle a la computadora. Aquí tengo mi Lightburn, que es el programa que utilizo para hacer los diseños en la cortadora láser. Ahorita aquí estoy haciendo el logo de YouTube, pero lo voy a guardar y vamos a crear uno nuevo. Voy a abrir el logo de Nada que Hacer. Y primero quiero hacer una pequeña prueba porque esta máquina es de 20 watts, tiene mucha potencia. Entonces vamos... quiero que quede definido, así que velocidad la voy a poner en 1200 y el poder yo creo que lo voy a poner al 10% nada más. Quiero que me haga un fill. Y más o menos eso es lo que va a hacer la grabadora. Solamente lo negro, pero esto es un ejemplo que está haciendo la computadora. Ahora, ese pequeño logo lo quiero repetir muchísimo. Ya se rompió mi tripié. Lo quiero repetir muchas veces sobre la cama, pero primero quiero hacer una prueba y para eso voy a utilizar una de las esquinas. Ahora, tengo que cuidar de no grabar esta esquina de aquí ni esta de acá. Creo que esta no hay problema, pero esta sí, porque es esta parte de aquí, la impresora la lee para saber qué cama está utilizando. Así que vamos a probar esta esquina. Vamos a hacer algo pequeñito. Vamos a prender nuestra grabadora. Me gustaría que tuviera lucecitas aquí, pero ahí va. Ay, tengo que limpiar la cama. Denme un segundito. Y ahora sí vamos a meter esto. Ok, fíjense, aquí en este programa de Lightburn está esta ventana que te dice que puedes disparar el láser a .25 para poder ver en dónde está. De esa forma tú puedes centrar lo que vas a grabar. Esa es una duda que siempre me hacen. Entonces, tal vez ahí en la cámara no lo puedan ver, pero ahí está el pequeño punto de luz. Ahí se alcanza a ver muy pequeñito. Entonces, si yo le pongo frame, fíjense lo que va a pasar. ¿Vieron? El pequeño punto te dice en dónde va a quedar el grabado. Así que vamos a realizar esta prueba. Crucen los dedos. Disparando la prueba en 3, 2, 1. ¿Estará bien la potencia? No sé si es demasiado. Veo mucho resplandor, así que no lo sé. Estamos aprendiendo. Y la idea es que los que tengan grabadora láser puedan hacer esto. Obviamente yo lo estoy haciendo con la Bamboo, pero se puede hacer con cualquier otra cama de impresora. Empieza a oler a quemado. Voy a conectar el extractor. Alexa, enciende el extractor. Crucen los dedos.
Rapidísimo, ¿lo vieron? Oh, creo que sí me pasé de potencia. Eso fue mucha potencia. Necesito que sea un poco menos potente, así que vamos a intentarlo de nuevo. Ok, ahí estoy al 3%. Vamos a intentarlo. Ahora saben, también tengo un problema porque no ajusté la altura. Eso significa que no está bien enfocada y el rayo está más grueso, está más abierto, no está como que en lo más fino para que se vea muy bien definido. Así que ahorita la voy a ajustar, pero mientras estoy probando a ver qué tanto grabó así. Yo creo que va a acabar rápido. Vamos a esperar. Y también el logo, pues lo pienso hacer más grande. Ese es muy pequeño porque estoy probando apenas sobre esto. Acuérdense, siempre hay que hacer pruebas en todas las superficies que ustedes quieran grabar. Ya terminó, fíjense, vamos a revisar. ¡Qué diferencia! Vean nada más. Yo creo que si lo enfoco, se va a distinguir bien. Creo que hasta le pondría un poco menos de potencia porque en cuanto yo baje la punta, va a quedar grabado todavía mejor. Vean este otro que hoyo tan profundo se hizo de nada que hacer. Pero me gusta cómo se distingue. Yo creo que lo voy a poner, si está al 3, le voy a bajar al 2%. Y creo que este tamaño está bien. Lo voy a hacer un poco más grande. Este es de 1 centímetro. Creo que los voy a hacer de 1.5 y los voy a poner por toda la superficie. Vamos a aprovechar para que quede bien y hago otra prueba. Para los que no tienen idea de cómo funcionan estas cosas, ustedes lo pueden mover con la mano. Y por ejemplo, esta grabadora, la de Creality, tiene esta pieza que te permite ponerla aquí abajo. Y entonces con ella, justo este grosor es la separación que debe de tener la punta de la grabadora con lo que estás grabando. Así que aflojas estos tornillos y fíjate cómo a lo mejor la pieza se mueve un poco. Entonces vamos a subir esto tantito, una cosita de nada, y apretamos. Hay muchísimos sistemas para ajustar esto con tornillos por arriba, con palanquitas, todos funcionan. Y vean cómo ya no quiere entrar. Entonces ahí esto regresó un poco. Voy a ajustarlo de nuevo. Digo, y tampoco se trata que les quede pues exactamente milimétrico, pero sí lo más cercano a esta separación. Yo lo metí y ya no se levanta tanto. Entonces estoy en una buena separación. Así que vamos a hacer otra prueba. Ok, vamos a probar al 2%. Rapidísimo. Me encanta esto. Creo que va a funcionar bien porque todavía falta hacer una impresión de prueba. Pero vean nada más. Estoy nervioso. Lo bueno es que no se tarda. Con 1200 minutos. Se puede poner más. Se supone que alcanzan una aceleración de hasta 8000. Y se le puede poner la misma velocidad para grabar. Pero quiero que quede bien definido. Así que no quiero que haya mucha inercia en el cabezal. A lo mejor si fuesen solamente líneas, ahí sí me sirve. Pero como es el logo relleno, sí quiero que esté definido. Vean. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto está al 2%. Creo que me convence cómo se ve. Porque aparte no es tan profundo, pero aún así es lo suficiente como para que se vea en las impresiones. Lo que sí quisiera es que sea más grande para que el cerebro se distinga. Que aún así se distingue. Eso está increíble. Pero vamos a tomarle medidas a esto y vamos a hacer el diseño. Vamos a ponerle play en 3, 2, 1. Ya quedó mi cama de la impresora. Vean nada más esta cosa tan bonita, bien elaborada. Todo dice nada que hacer. Esto está sucio, tiene pues el polvo de lo que se quemó. Así que voy a limpiarlo muy bien porque si no ese polvo va a provocar que no se pegue. Aunque eso sí, como tiene esa superficie rugosa, pues las piezas se van a pegar mejor a la cama, o eso es lo que estoy suponiendo. Vamos a limpiar. Aquí tengo mi pis que vamos a cambiar el ángulo porque ahí está la ventana. Ok, creo que ahí se ve mejor. Vamos a limpiar esta cosa porque ya quiero empezar a utilizarla. Esto solamente es limpiador de ventanas mezclado con alcohol isopropílico.
Pequeño hack, eso limpia muy bien los plásticos de la grasa y no tenemos que utilizar jabón. De hecho ya les había enseñado eso porque es lo que utilizo para limpiar mis carritos. Muy bien, ahora vamos a metérsela a la impresora. Tengo que quitar mi cama Pay, que la idea es hacerlo al final con esta cama, que es la que más utilizo, me encanta. No hay que estarle poniendo pegamento, pero si a esto tampoco hay que estarle poniendo pegamento, solo por el grabado que le hicimos, tengo nueva cama. Así que vamos a poner a imprimir algo. Muy bien, para esta prueba voy a hacer unos llaveros de nada que hacer. Estoy enviándoles en cada una de las compras que hacen en la tienda. Ya tengo muy poquitas cosas, tienen descuento, así que chequenla. Todo se está yendo muy rápido porque está a un super precio. Entonces, estas cosas van a ser de 2 colores. Y bueno, la Bambu lo hace automático, aunque esto puede funcionar en cualquier impresora porque va por capas, así que es bastante sencillo. Pero vamos a ver mis filamentos, vamos a imprimirlo. Quiero que la parte de abajo sea gris, que aquí tengo el gris, y la parte de arriba que sea el negro. Ok, van a ser gris con negro. Entonces vamos a enviarlos. Tengo que cambiar. A ver, vamos a cambiar aquí la cama, placa fría. Así que laminamos esto y enviar. Así que vamos a esperar a que termine esto. Vamos a grabar un timelapse y pues crucen los dedos para ver qué tal funciona. Bien, ya empezó a imprimir. Parece que todo va bien. Todo empezó sin problemas. Así que vamos a esperar tantito y vemos el resultado. Esto me emociona. Y mientras estoy haciendo otras cositas. Bien, pues ya quedaron mis impresiones. Como pueden ver, se ven sumamente bien. Todos estos llaveros van a estar de regalo en todo lo que compren en la tienda nkh.com. Ahí les dejo el enlace abajo en la descripción. Próximamente voy a estar haciendo una prueba con la cama Pay para ver si mi grabadora puede hacerlo, así que estén atentos. Si buscan una grabadora, esa me encanta, ahí se las dejo también abajo en la descripción. Si tienen una impresora, inténtenlo. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos.